Le damos la bienvenida al procurador antiterrorismo Milko Ruiz. ¿Cómo está, doctor Ruiz? Gracias por acompañarnos. Ayer estábamos con el ministro de Educación, Idil Wexler, y le comentábamos esta otra denuncia pues, de enseñanzas senderistas en colegios en Huánuco, por ejemplo, que es una zona que antes ha provocado preocupación, ¿no? El caso de Robert Guaynalaya, que salió de ahí, de Junín, perdón, en la zona de Huancayo, de Junín. Y bueno, y vemos casos como este. Sabemos que detrás de todo esto, de la participación de miembros del Movadef, de lo que sería la penalización, ¿no?, por pertenecer a Movadef, hay un caso muy importante que es el caso Perseo, que usted lo lleva. Ahora, tal como están las cosas, si se descubre que estos profesores, por ejemplo, son integrantes del Movadef, ¿se les puede penalizar en algo? Primero, comienzo con el señor, buenos días. Con respecto a los integrantes del Movadef que están enseñando en las aulas, nosotros tenemos permanente comunicación con el Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros comunicamos todas estas personas que han estado vinculadas a condenas, que han tenido condenas por terrorismo, para que se apliquen las leyes respectivas y se les expulse. En esta semana hemos estado coordinando con la Procuraduría del Ministerio de Educación, justamente para tomar esta acción, digamos, progresiva que se da, porque hay que tener las sentencias confirmadas, cosas que es un poco complicado a veces por la antigüedad de los casos. Hemos tenido varias y tengo entendido que el ministro de Educación en cualquier momento va a dar resultados sobre esa decisión. Es decir, porque tú puedes ser miembro del Movadef, pero puedes no haber tenido sentencia por terrorismo. Entonces, si eso no tienes antecedentes. Eso, ¿no? En el caso de un maestro, pues legalmente no lo pueden sacar. A eso voy. El caso Perseo, ¿qué cosa es? ¿A qué nos llevaría? Lo importante del caso Perseo es lo siguiente, para entender un poco la cronología. El caso Perseo se inicia en el 2012 con inteligencia de que, en este caso, el hecho concreto es que Abimael Guzmán y la cúpula, desde la base naval, idearon la creación del Movadef, ¿no?, como organismo político para infiltrarse en nuestra democracia, ¿no?, y llegar a sus objetivos, que es el pensamiento Gonzalo y las acciones que ellos han llegado, a las acciones terroristas que siempre ellos han cometido. Esa era la línea. Para eso necesitaban dinero, porque eso no se necesita recursos. Lógico. Estaba Artemio en el Guayaga. Artemio ha sido condenado por terrorismo, por narcotráfico y por lavado de activos. Tenía los recursos financiados por el narcotráfico y Crespo y Fajardo, que son los cabecillas del Movadef, los colaboradores y los testigos, demostraron que ellos iban a recabar contacto directo con los senderistas. Tuvieron, porque ahora ya está preso Artemio. Tuvieron en esas épocas para levantar plata y financiar el Movadef, porque ese es dinero, ¿no? Esto demostraría fehacientemente entonces que el Movadef sale de, incluso está financiado directamente por Sendero Luminoso. Por supuesto, hay colaboradores, hay escuchas telefónicas, interceptaciones, y las cartas que se han enviado, todo eso. O sea, hay evidencia abundante. Entonces, se crea el Movadef con el financiamiento del narcotráfico para que sea un órgano afín al Sendero Luminoso que nunca ha digamos, culminado su acción, porque Artemio, recordemos que estaba activo hasta su captura que se dio en el 2009, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Movadef era parte de Sendero Luminoso. Entonces, se ha dado esa evidencia, esos elementos de cargo en la investigación, y se les ha incluido a todos ellos, los cabecillas del Movadef y también integrantes, que son 42, en este proceso de Perseo. Pero el caso no llega a una conclusión judicial. Ese es el problema. Un proceso penal tiene dos etapas. La primera etapa de investigación, que ya culminó, que ha sido desde 2014 hasta este año. Donde se presentan todas estas pruebas que usted describe rápidamente. Así es, todas esas pruebas, más pruebas también que hemos presentado nosotros, el Ministerio Público, bueno, y la parte acusada también, ¿no? En todo caso, eso ha demorado 3 años, que para nosotros era excesivo, que se ha dado porque, bueno, ha habido algunos retrasos del Poder Judicial, del Ministerio Público, y dilaciones de los imputados también. Ahora he estado a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, donde el fiscal, el doctor Luis Landa, que lo ha recibido el expediente en marzo del 2017, tiene dos posibilidades: o acusa o no acusa. O entendemos que va a acusar porque hay pruebas abundantes. No creo que archive el caso. Sería pues imposible, ¿no? Entonces, pero hay una demora. Ha llegado en marzo del 2007. Estamos octubre del 2007. Y han pasado más de 6 meses. ¿Correcto? La ley que dice, el 219 del artículo de procedimiento del Código de Procedimiento Penal, dice: el fiscal, recibido el expediente del Poder Judicial,
tiene 8 días cuando es reo en cárcel y 20 días cuando no lo es. Por lo tanto, vayamos al plazo máximo de 20 días. Ya se superó largamente. Ya se superó gran parte, pero también quiero aclarar algo, Enrique. No pretendemos buscar un conflicto con el Ministerio Público. Trabajamos muy bien con el Ministerio Público. Tenemos muy buenos resultados con el Ministerio Público, porque vamos de la misma línea, o sea, la parte acusadora. Pero también tenemos que exigir que haya celeridad en un caso tan importante. Por eso yo ya personalmente me he reunido con el doctor Landa. El doctor Landa me ha expresado que en octubre va a emitir su acusación. Y bueno, estamos a 4 días de terminar. Y esperamos, nuestra paciencia también hay un límite. Un límite también. Claro que sí. A ver, yo quería preguntarle en relación a esto 2 puntos. Uno es, hay mucha alarma por la liberación de terroristas que cumplen sus sentencias. Lo hemos visto con Marisa Garrido Leca. Probablemente de mayor importancia sea Marta Huatay, que también no ha sido liberada en los últimos días. Usted presentó un recurso, ¿no? Que vincula pues a Marta Huatay con el tema de Tarata en términos, ¿no? de la responsabilidad. Al final, bueno, ella ha cumplido su sentencia. No sé si finalmente pues vaya a ser sentenciada por este caso o no. ¿Qué garantía, si es que se puede llamar así, nos queda para, por ejemplo, que un personaje como Osman Morote, que creo que sale este año, Osman Morote? No. El próximo año. Él ya cumplió su pena, pero él está con mandatos de detención de 2 casos, de Soras y justamente de Movadef. Por eso también es la celeridad en el caso Movadef, porque el plazo de prisión preventiva de Morote está corriendo. Soras es un caso particularmente importante y poco conocido, que es este colectivo de la muerte, ¿no? El famoso el infame Cabanino, ¿no? Que recorrió pues una cantidad de localidades asesinando a más de 100 personas. Más de 100 personas. Fue una cosa espantosa, año 1984. Así es. Y claro, Morote sería, porque claro, el propio Guzmán alude a Soras en la entrevista del siglo cuando se refiere a las famosas mesnadas, ¿no? El caso de Soras, como diciendo, teníamos que darle una lección, no teníamos que, por más bárbara que resultara y demás. ¿Alguien más que Morote podría resultar responsable, además de los que ya están cumpliendo pues cadena perpetua y demás? ¿O es sobre todo Morote el gran responsable? En el caso de Soras. Sí. En el caso de Soras está todo el Comité Central por autoría inmediata. En la ejecución la dio Víctor Quispe Palomino, José, con un destacamento de criminales que había ahí, y ellos son Morote está ahí, pero Morote ya cumplió su pena. Morote cumplió su pena en el 2013. Pero no sentenciado por el caso Soras. No hay sentencia por el caso estos son Soras. casos nuevos que no fueron juzgados. Por eso se están juzgando, porque se descubrieron. En el caso de Soras sí hay un juicio en marcha. En el caso de Soras, claro, el juicio de Soras también está a nivel fiscal. Está con la doctora Luz Ibáñez, que es la titular de la segunda fiscalía. ¿Hay retraso también en ese caso? Bueno, ella lo ha recibido en diciembre del 2016, ¿no? Actualmente ya han pasado varios meses también. Hemos conversado con la doctora, no da el compromiso que le iba a salir. Entendemos que el Ministerio tiene carga, pero hay retraso también en este caso. Hay retraso y, bueno, en todo caso también... ¿No cabe ninguna prescripción en el caso de Soras? No, para nosotros no hay ninguno, porque es un delito que ha violado el derecho penal humanitario y la lesa humanidad, y ahí no hay prescripción, ¿no? Para terminar, doctor Ruiz, el tema de las reparaciones colectivas, de las reparaciones de los terroristas, las reparaciones civiles que ellos deben. Hace poco se reveló también que se han dado embargos por casi 9 millones de soles, ¿no? En el caso de los terroristas, incluso una oficina se la ha embargado a Marta Huatay en el centro de Lima. Claro, con el tema de las reparaciones, uno dice, por supuesto que tienen que pagar las reparaciones, ¿no? Pero por el otro lado también hay un elemento de realismo. Nunca van a pagar las reparaciones por 8.700 millones de soles. O sea, ¿cómo llegar a un tema de reparaciones realistas que de repente también en algunos casos pues llegue al tema de que garanticen que no salgan de la prisión hasta que éstas se paguen? ¿Hay algún tipo de término medio al que se puede llegar o sencillamente estamos hablando pues de que ellos salen de la cárcel y se podrían dar embargos como este? A ver, ¿qué establece la ley con respecto a la reparación? La reparación civil en primer momento es compleja. ¿Por qué? Porque no depende de la capacidad adquisitiva del imputado, sino del daño que produjo. El terrorismo produjo un daño incalculable. Según la última estadística que he leído de Contraloría, creo que más de 100.000 millones inclusive, con todos los rezagos que ha dejado. Entonces, y aún así, la reparación civil impuesta, que es en total más de 6.000 millones, es exigua también. Pero esa es la reparación civil que impuso el Poder Judicial. Entonces,
Eso representa, en cierta manera, el daño ocasionado. Entonces, eso no se puede revertir, igual que en corrupción, igual que en tráfico de drogas, crimen organizado. Pero en el Perú no hay cárcel por ley. Ahora, el ejecutar eso, el que la persona tenga dinero para pagar todo eso, esa es una cosa distinta. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la Procuraduría? Cobrar lo que podamos de ellos, de lo que se encuentre, bienes, algún trabajo en algún lado, pero también tenemos problemas con la informalidad, no se registran, no se les puede embargar, y otros mecanismos. Hay muchos problemas para cobrar, y eso no solamente se da en temas de reparación, sino también en deudas comunes y corrientes. Ningún deudor va voluntariamente a pagar. Entonces, lo que quería decirte, en ese sentido, personas que no pagan la reparación civil, ¿no?, se les puede poner restricciones. Se les puede poner restricciones, y ya el ministro del Interior y el Poder Ejecutivo han dado unos proyectos que hemos nosotros revisado, que son personas que se registren en el Consejo de Defensa cuáles son sus actividades para el cobro de la reparación civil. Me parece excelente. La imprescriptibilidad de la reparación civil, que ahora prescribe a los 10 años, es muy rápida. No prescribe, no pagas tu reparación civil sigue vigente, pero la ley lo establece, que actualmente prescribe como cualquier acción. También hay el tema de que no postulen a cargos públicos de elección de voto popular, no se les contrate. O sea, una persona que le debe al Estado, un sentenciado que le debe al Estado, ¿puede el Estado contratarlo debiendo? O sea, es como que puede pagarle un sueldo el Estado cuando se le está debiendo. Entonces, no, ándate a trabajar a la actividad privada, pues, y paga tu reparación civil. Cuando ya la pagas, si quieres, vienes. ¿Esos son proyectos de ley? Es un proyecto de ley que ya es una ley, que ya está en la reparación civil, que era 30.353. Se puede acudir a ella. Es el registro, pero ya hemos coordinado también con el Ministerio de Justicia. ¿Qué falta para que se ejecute esa ley 30.353? Falta su reglamentación, porque es un registro en el cual todos los condenados, no solo por terrorismo, corrupción, cualquier delito en agravio del Estado, se inscriba, y si no paga la resolución civil, no puede ser elegido por voto popular, nada, no se te puede contratar nada, paga o garantiza y recién puedes entrar. Un camino más expedito seguramente para poder hacer un filtro político, además. Y para terminar rápidamente, la primera ministra Mercedes Arauz nos dijo acá que en el tema de las reparaciones civiles también se podría llegar a una suerte, ella lo llamó un neteo. Es decir, hay reparaciones demandadas ante los organismos internacionales por elementos terroristas. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo se les va a pagar algún tipo de reparación civil si es que ellos le están debiendo millones al Estado? ¿Eso también es posible contrapesarlo? Por supuesto, eso ya se aplicó también hace unos años, pero tuvo un plazo. Se está volviendo, lo que ha dicho la ministra es correcto, es un mecanismo válido, ¿no?, legal, que es la compensación, se llama. Tú me debes reparación civil y la Corte, bueno, dispone algún pago que se tiene que dar, se compensa. Eso es válido, pero nosotros ahora que estamos viendo que esto se promulgue, nosotros ya tomamos una acción con el análisis que hemos hecho legal. ¿Qué hemos hecho? En varios que la Corte Interamericana les ha dado un pago, ¿no?, que en esos casos no intervenimos nosotros, interviene la Procuraduría Supranacional. Nosotros detectamos, la Procuraduría nos informa y le embargamos el monto. Por ejemplo, ¿no?, la reparación civil al terrorista A, la Corte también ha dicho que le dé 100.000 soles. Nos comunica la Procuraduría del Ministerio de Justicia, este condenado debe 100.000 soles, debe 100.000. Listo, te reduzco la reparación civil y no recibes nada. Sol. Bien. Y entonces se compensa. Quería hacer una acotación muy importante, Enrique. El día de ayer, ha habido un fallo muy importante de la Corte Suprema respecto a este terrorista libanés, Hezbollah, que fue absuelto hace unos años, hace unos meses, en abril de este año, indebidamente por la Sala, por el colegiado integrado por Pablo Elave, Emma Benavides y Emperatriz Pérez Castillo. Nosotros hemos estado es un caso de terrorismo internacional, el primer caso que ha habido acá, es un caso importante. Ahora, ¿cómo está el terrorismo del Estado Islámico, del Hezbollah, de Boko Haram? Entonces, indebidamente estos magistrados absolvieron a este terrorista, que está preso por fe pública, por otro delito que no es terrorismo. Y el día de ayer, la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema, presidida por un magistrado muy respetable como es el doctor José Luis Lecaros, la doctora Elvia Barrios, el doctor Príncipe Trujillo, y los demás respetables magistrados, dando un ejemplo de qué es el compromiso y la lucha contra el terrorismo de manera legal, ha anulado este fallo. Ha anulado y ha dicho, esa absolución está pésima, está mal.
vuelvan a juzgarlos, porque no los puede condenar por ley, ¿no? Vuelvan a juzgarlo y este sujeto, ¿no?, peligroso, se queda en la cárcel, no va a salir libre y va a haber un nuevo... Perfecto, ya lo que nos faltaría, pues, el terrorismo islámico moviéndose en nuestras calles. Gracias, Procurador Antiterrorismo Milko Ruiz, por esta información. Entonces, a correr con el caso Perseo. El caso Perseo en realidad sería una suerte de caso madre cuando hablamos del Movadef y de si se puede o no se puede sentenciar o penalizar a quienes son miembros del Movadef. Pues bueno, aquí está pues el vínculo, el cordón umbilical entre Sendero Luminoso y este grupo político, entre comillas, o que así se quiere presentar. Gracias, Milko Ruiz, por acompañarnos. Seguimos con la información. Jennifer Fátima.